Damos gracias al Padre, agradecemos al Señor Jesús por sus bondades, su gracia, su misericordia, por todo lo que Él hace y nos permite hacer. Amén. Estamos agradecidos al Señor Jesucristo. Dios lo bendiga. Estamos en este tiempo de la palabra, en este tiempo donde vamos a estar compartiendo lo que he titulado Apuntes del Concilio Regional. Son los temas que ha tocado nuestro obispo y aquellos que estuvieron compartiendo la palabra de Dios, los distintos hermanos y pastores que compartieron la palabra y que creo que es muy importante poder estar meditando en ella. Y vamos a estar entonces también, prepárese porque va a poder ver el texto en pantalla de lo que ellos compartieron. Y como estoy diciendo, ¿cierto? Son apuntes, son notas que he tomado y en la cual la iglesia precisa meditar, porque es una palabra que nos ha dado nuestro pastor. Sí, todos tenemos pastores, nosotros también, los pastores tenemos pastores. Para gloria de Dios es necesario, es importante para nuestras vidas. Así que iglesia, yo le invito a que pueda también estar meditando en este momento junto conmigo en esta palabra que fue compartida y que también usted puede ir al canal y puede visualizar nuevamente ese tiempo tan bendito, tan lindo, en el cual también tiene la traducción al español. Así que lo invito a que pueda también acompañarme a leer cada uno de los textos que fue compartido y meditar juntos con el Señor lo que Él tiene para nosotros. Vamos a empezar ya y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a poder ver y entender su palabra. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por este tiempo, por este momento, Señor, y pedimos tu bendición, tu gracia, Padre, para poder, Señor, recibir lo que tú nos has dado y continuar, Señor, meditando en la palabra que se nos fue entregada como región, Padre mío, y también que somos parte de esta iglesia. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y que cada uno tenga disposición para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos con el primer slide que quiero compartir. Y hablaba sobre el discipulado, ¿sí? El tema era ser y hacer discípulos. Ser y hacer. No solamente ser, no solamente hacer, sino ser. Y no solamente saber, como va a decir acá, saber no alcanza. Saber y no ser no es saber. Y nos deja mucho a pensar, porque yo puedo tener conocimiento, pero yo puedo no tener existencia alguna de ese conocimiento que estoy compartiendo. Puedo ser yo mismo, no puedo venir a ser según la palabra de Dios. Si ese conocimiento que el Señor me ha dado, yo no lo vivo, yo no lo practico. Entonces, a lo largo de este tiempo estaremos compartiendo algunos apuntes y también yo he hecho unas pequeñas modificaciones solamente para que sea un poco más entendible, pero vamos a tomarlo como una palabra mía ya, no como palabra del obispo, si bien el tema está súper relacionado, pero como yo ya modifiqué, entonces tomemos como mi palabra también sobre el texto que tenemos del obispo y de los pastores que estuvieron compartiendo la palabra. Así que nosotros necesitamos nosotros necesitamos tener esa relación de existencia, no solamente de conocimiento. Conozco a Trump, pero Trump no me conoce. Yo tengo que tener un relacionamiento, hay una intimidad. Y eso es lo que está pidiendo Dios, ¿sí? Estoy poniendo el ejemplo de Trump. Entonces, Dios está pidiendo que nosotros tengamos un relacionamiento, tanto la oveja con Dios, ¿sí? Dios con sus ovejas, Dios con su pueblo, Dios con sus hijos con Dios. Necesitan tener un relacionamiento. Si tenemos un relacionamiento con Dios, lo tendremos con nuestros pastores, lo tendremos con nuestros hermanos en Cristo, también tendremos relacionamientos con la sociedad. Somos discípulos no porque sabemos, sino porque somos. No por el conocimiento que podamos tener, sino porque ese conocimiento que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo, se ha hecho carne en nuestra vida.
ha pasado a tomar vida en nuestro ser, existencia en nuestro ser, no solamente en nuestra mente, sino en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Esa palabra vino a hacerse carne, como el Verbo se hizo carne. Así nosotros necesitamos que la palabra del Señor venga de esta manera. La salvación es por gracia, pero el discipulado te costará todo lo que tienes. Y este texto es muy importante, porque no está descartando el tema de la salvación, que uno puede decir, tengo que ser discípulo, pero la salvación es por gracia. Sí, la salvación es por gracia, pero el Señor llamó a discípulos. El Señor llamó a personas que lo sigan, y eso es lo que predicamos durante todo el año, que nosotros podamos seguir a Jesucristo, que usted y yo podamos seguir a Jesucristo. Antes de la pandemia estaba por compartir la forma de trabajo y íbamos a entrar en ese tema tan hermoso, este tema que estamos hablando, sobre el discipulado. Pero sin conocer a Cristo y sin seguirlo a Cristo, ¿cómo podremos compartir a otros el Evangelio si la gran comisión o la misión de Dios fue ir y hacer discípulos, predicando el Evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra? Lo estoy parafraseando. Entonces la salvación sí, es por gracia, pero el discipulado nos costará todo lo que tengamos. Nadie puede ser mi discípulo, dice el Señor, si no deja madre, padre, hermanos, todo está hablando, todo. Porque primeramente tiene que estar Dios en nuestra vida. Y entonces al estar Dios en nuestra vida, seremos como los 12 discípulos y otros tantos que lo seguían a Jesús. No seremos como la multitud. No estaremos ahí solamente por lo bueno que es estar con Jesús, sino que estaremos en la relación, en intimidad con Dios. Por eso es que la salvación es por gracia. Pero no todos quieren ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos que ser discípulos de Cristo Jesús. Tenemos que tomar la decisión, la firmeza de decir, Padre, yo quiero seguirte en todo momento, en tiempos buenos como en tiempos malos, en tiempos de alegría como en tiempos donde pueda estar la tristeza. Pero saber que en medio de todo lo bueno y lo malo tú estás ahí y que eso es tener todo. Continuaba diciendo ahí, las personas no quieren ser discípulos porque cuesta todo. Mire qué interesante. Las personas no quieren ser discipulado o ser discípulo porque les va a costar todo. Y es un precio que tal vez, es un sacrificio, es un esfuerzo, es algo que tal vez la persona no quiere dar o no quiere hacer. Entonces por eso es que prefieren solamente seguirlo de lejos, como vemos también en los textos de la palabra de Dios, en los evangelios, que algunos lo seguían de lejos, al lado del camino, pero no iban con Cristo Jesús. Entonces nosotros sí, tomemos la decisión. Estamos terminando este año y el Señor nos da una palabra para comenzar el próximo. Y como el Señor nos decía, no temas, yo te ayudo, pero sígueme. Ven y sígueme. Continúa diciendo, las personas no cambian porque es difícil cambiar. Como primer punto ponía él. Y las personas no cambian porque no quieren pagar el precio del cambio, porque cuesta todo. Y mire qué interesante, no quieren cambiar o porque es difícil cambiar. Y de esta manera vemos que el ser humano rechaza a Dios. Quiero estar con Dios, me gusta Dios, me gusta lo que Él dice, pero no quiero cambiar. Y realmente también la forma que el Señor pide, que lo amemos, como nos hablaba la palabra del Señor, como meditábamos, como hablábamos ahí con un presbítero, el presbítero Daniel de allá de Brasil. Necesitamos amar según la Biblia nos enseña a Dios. Amar a Dios según la Biblia nos enseña, no según como yo creo, yo pienso, sino amarlo a Él como Él nos enseña.
Por eso nosotros no tenemos que estar en medio de este pensamiento, porque es difícil cambiar. Nosotros con nuestra fuerza propia no lo conseguiremos, con nuestras habilidades, conocimientos no lo conseguiremos. Si queremos seguir a Cristo y no seguirlo como Él quiere, entonces no llegaremos a estar con Él. Pero si nos rendimos, si nos humillamos, entonces nosotros seremos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es maravilloso. El Señor te irá moldeando, nos irá moldeando. Y es mejor ser moldeado con Cristo Jesús y a la forma de Cristo Jesús que ser moldeado a la forma del pecado o del enemigo. El discipulado es un deber de todo cristiano. Cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. ¿Se imagina? Ser un cristiano, pero no ser discípulo, es igual a vivir sin Cristo. Pero si somos cristianos, buscaremos ser discípulos, y eso es vivir con Cristo. Por eso es que usted y yo necesitamos ser discípulos de Cristo, pero a la misma vez necesitamos discipular a otros, porque esa fue la tarea que le encomendó Dios a usted, haciéndolo particular. Esa fue la tarea que Dios le encomendó a usted. Cristiano que sigue a Cristo, que dice ser discípulo, no puede vivir sin discipular a alguien. Necesitamos discipular. Necesitamos llevar ese mensaje a alguien y criarlo como si fuese nuestro propio hijo. Es prácticamente lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Estuvo todo el tiempo con ellos. Y ellos estuvieron todo el tiempo con Él. Comieron con Él, Él les dio de comer, Él les sirvió, los atendió, los limpió. Lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuidamos, los amamos, procuramos darle todo lo que sea posible, desde nuestros sentimientos o nuestro amor hasta las cosas que ellos necesitan para el día a día. Así el Señor está pidiendo eso de nuestra vida. Todo aquel que es cristiano entiende que el discipulado es un deber de uno. Cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. La iglesia no será mejor si no se concentra en el objetivo principal, el Evangelio. Eso es el objetivo, seguir el mandato que el Señor nos ha dado, ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, las buenas nuevas, pero haciendo discípulos. No solamente anunciar o predicar. Eso es parte de toda la tarea que nosotros tenemos. No es le dejo la palabra y el Señor hará en él y él hará, él seguirá a Dios. No, yo tengo que seguir, yo tengo que cuidar, tengo que tomar responsabilidad sobre a quién estoy ministrando. Yo tengo que cuidar y estar atento. La mente dividida se opone a ello. Una persona que está en división, una persona que está en dos pensamientos, una persona que está en su criterio, se opone ¿a qué? A esto, a lo que estamos hablando, sobre el ser y hacer discípulos. No consigue ver el Evangelio como algo principal en su vida, como una responsabilidad. En cuanto tengamos la mente dividida, no creceremos. En cuanto tengamos esta actitud enfrente de Dios, no crecerá la persona, no crecerá la iglesia, en el conjunto estoy hablando ahora. Pero cada uno tiene que tomar esa decisión. La salvación es por gracia, pero el discipulado nos cuesta todo. Nosotros necesitamos seguir a Cristo Jesús y que otros puedan ver en nosotros a Cristo Jesús y nosotros cuidar de ellos. Pastorearlos en el sentido de guiarlos, cuidarlos, ayudarlos, criarlos, educarles, enseñarles, instruirles, fortalecerlos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pero es tarea nuestra. Si no estamos discipulando, estamos fallando a nuestro llamado, a la orden de Dios. O discipulamos.
Si discipulamos, creceremos, pero si no discipulamos, ahí está mal la oración, no creceremos. Entonces, miremos bien este llamado bendito que el Padre nos ha hecho a nosotros y estemos a cuenta delante del Señor y alegrémonos por esa tarea. Ser discipulado es entrar en la historia de otros, es entrar en la suciedad de otros, es meterse con el muerto, es entrar en medio del pecado que el otro está. Tal vez si las lee, las palabras, tal vez le recuerde algo, por lo menos a mí me recuerda algo. Que el Señor entró en mi vida, en mi historia. Que a otro entró en mi vida, en mi historia. Que otro entró en medio de mi suciedad. Primeramente Dios y otro después que se dispuso al Señor a servir y a ser un discipulador. Es alguien que se metió conmigo cuando estaba muerto. Es entrar en medio del pecado que el otro está. Y ese es el desafío que el Señor nos está dando en este tiempo, no para este año, en este tiempo en el cual estamos escuchando, no para el año que viene, el próximo año, no, en este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo, porque es tiempo de gracia. Y Dios espera que nosotros actuemos en este tiempo que el Señor nos está haciendo escuchar estas palabras, en donde hemos recibido en medio de esta pandemia, de esta cuarentena, estas palabras que el Señor nos ha dado a lo largo de este año de sígueme. Y siendo tan fiel, diciendo yo te ayudo, yo estoy contigo, no temas. Para que no haya excusa. Padre, solamente escuché esto de ti y no lo otro. No, el Señor te dio todo. El Señor nos ha dado todo, completo. Para que no haya excusas. Y para que podamos en este tiempo, no en este año, no en el año que viene, en este tiempo tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Padre, quiero ser tu discípulo y quiero discipular a otros. Mire, si fuese por lo que hicimos años atrás, no es eso lo que Dios espera. No es lo que está queriendo que miremos. Dios está mirando lo que hacemos hoy y lo que haremos mañana. Lo que hemos hecho antes, gloria a Dios. Sino que Dios espera lo que hagamos hoy y lo que hagamos mañana. ¿Qué es lo que usted está aprendiendo? ¿Servir o ser servido? ¿Humildad o honra? ¿Buscar almas o cargo? ¿Honrar uno al otro o competir por algún cargo? Mira, iglesia, todas esas cosas fueron las que compartieron prácticamente el obispo y los pastores del concilio regional. Y lo estoy trayendo, estoy compartiendo lo que yo tomé. Capaz que usted ve otras cosas más, pero esto es lo que yo vi dentro de toda la predicación y que me parece importante para mi vida, y como pastor de ustedes yo necesito pastorearlos y guiarles. Les estoy dando la palabra de Dios. Les estoy compartiendo lo que el Señor nos está enseñando. No les voy a dar piedra, porque ustedes necesitan pan. No les voy a dar arena para tomar, porque ustedes necesitan agua. Estoy intercediendo por ustedes para que podamos como iglesia, no ustedes solamente, no todos como iglesia, poder cumplir aquel llamado bendito que el Señor nos ha dado. Servir y no ser servido, humildad y no buscar honras, buscar almas y no buscar cargos, honrar al otro y no competir por un cargo. Cualquier departamento o actividad que no sea ser discípulos es antibíblico. Mire, todas las cosas que hagamos, sea que pastor le haya dicho o sea que usted quiera hacer, tiene que ser de bendición, según la palabra nos enseña. Y tiene que llevar, sí, el poder ser discipulado y el poder discipular. Entonces dispongamos nuestra vida a eso. El Señor mostrará su gloria en nuestras vidas. Usted verá la gloria de Dios en su vida. Todo lo que podamos hacer no alcanzará si no hacemos discípulos. Y él hablaba de distintos eventos, distintas cosas, pero si no hacemos discípulos, ¿de qué servirá hacer todo lo demás? Construir, edificar, remodelar, un evento, otro evento, una atención, otra atención. Dios lo que espera es que nosotros seamos discípulos y que podamos hacer discípulos.
que llevemos a otros a Cristo. Ser discipulador es entrar en la historia de otros. Eso ya lo compartimos. Voy a saltar uno más ahí. Dijo el obispo Siubaudo: hay algunos hermanos que dicen, gané almas. ¿Y dónde están?, pregunta él. Están en otra iglesia, tal vez dice. Yo nunca vi árboles que den fruto debajo de otro árbol. La persona dio fruto, pero no está con él. Están en otro lado, pero no debajo de su copa. Y qué interesante, ¿no? Yo para mí estoy de acuerdo. Si uno da fruto, tiene que ver que el fruto esté acá, en el lugar donde uno está. En el caso nuestro, en la Iglesia Metodista Huelellana de Formosa, en la Iglesia Metodista Huelellana de Villa del Carmen, uno tiene que ver el fruto en ese lugar. Uno tiene que ver que las personas estén en ese lugar. Vamos trabajando, vamos pastoreando, vamos guiando, pero vamos haciendo que las personas lleguen acá. ¿Por qué? Ah, pastor, pero la iglesia es una sola. Sí, la iglesia es una sola. Pero la verdad también es que muchos otros, como decía la palabra en estas semanas, muchos otros predican por contienda, por envidia, por vanagloria, terminan predicando por el amor a ellos mismos. Obviamente yo no estoy entrando a juzgar a las iglesias, sino estoy diciendo que eso acontece, que hay. El Señor mismo va a decir que hay iglesias, o ovejas y ovejas. Entonces nosotros necesitamos ver eso y traerlas para acá. Dejar que el Señor las pastoree en este lugar. Que puedan escuchar la sana doctrina. Ahora, si por alguna cosa el Señor la lleva a otra iglesia, a la casa de Él, seguramente usted va a guiar y orientar para que también entre a una iglesia de sana doctrina. No en la cual se sienta bien la persona. Porque me siento bien, estoy en la iglesia. No, estamos en la iglesia, que estamos porque el Señor nos ha dado esa orientación, nos ha guiado. Y si la persona todavía no conoce, usted es quien tiene que interceder por ella o él para que esa persona llegue a una casa donde se predique la sana doctrina. No porque me sienta bien, me gusta esto, me gusta lo otro, sino porque Dios quiere hacer su voluntad en la vida de tal persona. Algunos creyentes piensan que es más fácil sacar al pastor de la iglesia que cambiar su conducta de vida. Y algunos pastores piensan que es más fácil cambiar de iglesia que aguantar al pueblo. Y ahí esa primera parte está diciendo, y es verdad, algunos esperan a veces el concilio regional para que salga el pastor. Otros, en medio del transcurso del tiempo, del periodo que tiene que estar el pastor, están esperando que lo saquen. Porque es más fácil que lo saquen a él, a que cambiemos nosotros, que cambie la actitud, no el pastor, sino que cambie el pueblo, o que cambie la parte del pueblo que está queriendo sacarlo. No tenemos que estar orando para que Dios lo saque. Dios va a hacer su voluntad perfecta, agradable. Dios va a hacer, Dios sabe cómo hacer. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que Él nos transforme. Que Él transforme su iglesia, que Él transforme el pastor, que Él transforme las ovejas, que Él transforme los niños, los jóvenes, los adultos. Y yo como pastor tengo que pedirles también que el Señor transforme cada uno, que el Señor me transforme. La pastora, la misionera, tiene que pedir que Dios transforme su vida, que Él transforme las ovejas. Es Él el que cambia, no nosotros. Él hace el cambio, el querer y el hacer. Y usted y yo necesitamos humillarnos delante de Dios, bajo la gracia de Dios, para aceptar su dirección. Y no tomar la actitud más fácil, deshacernos de algo que nos incomoda o nos molesta tal vez, sino seguir la voluntad de Dios. Terminamos con estos dos. El mal fruto crea problemas. Simple, ¿no? El mal fruto crea problemas. La persona que no está en las cosas del Señor crea problemas. Pero la persona que está a los pies de Dios, Él procura ser de bendición para otros. Aun cuando tal vez sea humillado, claro que sí. ¿O no fue nuestro Señor Jesucristo humillado y Él no hizo el bien para nosotros? Entonces, no seamos esto, el mal fruto, sino que seamos un buen fruto que dé mucho más y más. Discípulo camina haciendo discípulo. Usted camina, yo camino, y en cuanto vamos caminando, vamos buscando a quién
discipular. Así que estemos atentos, iglesia, para poder ser de bendición a otro, poder discipularlo, poder entrar en la vida del otro y llevarle la palabra del Señor y traerlo al rebaño, al templo en el cual hacemos parte. Dios bendiga su vida, el Señor esté bendiciendo su vida y fortaleciendo. Y continúe siendo el Señor quien gobierne sus corazones, sus mentes. Que pidamos al nuestro buen Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a seguir tu perfecta y agradable voluntad. Padre, te agradecemos por todo lo que haces y todo lo que estás haciendo a favor de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, el poder en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos conforme tus misericordias y tus bondades. Gracias, Señor, por hablar y ministrar nuestras vidas. Gracias por ayudarnos, Señor Jesucristo. Y creo que tú, Señor, continuarás haciendo tu obra, no solamente acá en la Iglesia Metodista Huelellana de Formosa, sino también en la Iglesia Metodista Huelellana de Villa del Carmen. Dios esté bendiciendo a cada uno en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.